¿Sabías que la monarquía española es una de las más antiguas del mundo? Como institución unificada, comienza en 1469, con el matrimonio de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, conocidos como los Reyes Católicos, que sientan las bases para el nacimiento de España, y llega hasta hoy con el reinado de Felipe VI. En este vídeo te ofrecemos una breve semblanza acompañada de un retrato de todos los reyes y reinas que ha tenido España, partiendo de los Reyes Católicos y recorriendo las dinastías de los Austrias y de los Borbones, que han reinado durante más de 5 siglos. Isabel I de Castilla fue proclamada reina en Segovia tras el fallecimiento de su hermanastro Enrique IV. Reinó de 1474 hasta su muerte en 1504. Contrajo matrimonio con Fernando de Aragón, lo que supuso la unión de los dos principales reinos de la península ibérica, que junto a la reconquista de Granada selló el origen de España. Isabel no solo patrocinó a Colón en su viaje a lo desconocido, también contó con hombres como el Gran Capitán o los cardenales Mendoza y Cisneros. Estableció la Santa Hermandad como una institución policial y judicial y expulsó a los judíos en 1492, que fue el mismo año en que se descubrió América. También promulgó las leyes de Indias, uno de cuyos objetivos era proteger a los indígenas americanos de abusos. Su reinado materializó la salida de España del modelo feudal medieval y la entrada en la Edad Moderna. Marcó el inicio de un imperio. Fernando II de Aragón nació en 1452 y murió en 1516. Tenía solo 17 años cuando entró en tierras castellanas hasta Valladolid, donde selló su unión con Isabel I de Castilla en una boda secreta que cambió la historia de España. Como rey, compartió poder con su esposa y juntos conquistaron Granada, instauraron la Inquisición y financiaron el viaje a las Indias de Colón. También expandió el reino aragonés con campañas militares, consolidando la monarquía española en el Mediterráneo en territorios como Cerdeña, Sicilia o Nápoles. Tras la muerte de Isabel, incorporó el reino de Navarra, fue regente de Castilla por incapacidad de su hija Juana y rey de Aragón hasta su muerte. Nombró heredero de los reinos de Castilla y Aragón a su nieto Carlos I. Carlos I nació en la ciudad flamenca de Gante en 1500, hijo de Juana de Castilla y de Felipe el Hermoso. Al llegar a Castilla con solo 17 años, no hablaba español sino francés y flamenco. Vino con una corte flamenca que, en conflicto con los intereses castellanos, provocó una revuelta popular conocida como la Guerra de las Comunidades, en la que mandó ejecutar a sus líderes, los comuneros Juan Bravo, Padilla y Maldonado. Financió con las arcas de Castilla su candidatura imperial y fue coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, dejando el gobierno de España en manos de su mujer Isabel de Portugal. Al final, cansado y enfermo, abdicó y se retiró al monasterio de Yuste, en Extremadura. A Carlos I le sucedió su hijo Felipe II, nacido en Valladolid en 1527, que fue rey de España, Sicilia y las Indias, también de Inglaterra, y soberano de los Países Bajos. En 1580 fue proclamado rey de Portugal. En 1559 hizo de Madrid la capital del reino. Derrotó a los turcos en Lepanto, contuvo el levantamiento en Flandes, combatió el protestantismo y envió a la Gran Armada para devolver el catolicismo a Inglaterra, lo que terminó en fracaso. Mantuvo las guerras con Francia, venciendo en la batalla de San Quintín el día de San Lorenzo, en cuya conmemoración erigió el monasterio del Escorial, donde murió en 1598. Felipe III, hijo de Felipe II, subió al trono en 1598 y delegó el poder en su valido el duque de Lerma. Aunque era un gran aficionado a la caza y al ocio, no dejaba de interesarse por los asuntos de Estado. Durante su reinado, el imperio tuvo una serie de reveses como la bancarrota de 1607.
también expulsó a los moriscos. Participó en la Guerra de los 30 años para hacer frente a la rebelión de los alemanes protestantes. Su reinado coincide con el siglo de oro español, con grandes escritores como Cervantes, Lope de Vega, Góngora y Quevedo, y pintores como el Greco, Velázquez o Zurbarán. Hijo de Felipe III, Felipe IV nació en 1605. Subió al trono con 16 años y dejó el gobierno en manos de validos como el conde duque de Olivares, que emprendió una política exterior belicista. Tras su caída, Felipe IV se ocupó personalmente del gobierno. En su reinado se rebeló Cataluña y en 1640 se independizó Portugal. Se reanudó la Guerra de los 80 años con los Países Bajos después de una tregua de 12 años. España también participó en la Guerra de los 30 años, que finalizó con la Paz de Westfalia en 1648. Su reinado fue la continuación del siglo de oro de la literatura y la pintura. Hijo de Felipe IV, Carlos II fue el último rey de la dinastía de los Austrias. Nació en 1661, enfermo y débil. Fue proclamado rey con 4 años, ejerciendo la regencia su madre Mariana de Austria, mediante validos como Nítar, su confesor jesuita alemán, y Fernando Valenzuela. Pese a las enfermedades que le incapacitaban, comprendía perfectamente el alcance de sus responsabilidades y tuvo el mérito de delegar el gobierno en expertos eficientes como el duque de Medinaceli y el conde de Oropesa, que lograron una gran disminución de precios, consiguiendo incrementar el bienestar de los súbditos y la recuperación económica del reino. Al morir sin descendencia, se desencadenó la Guerra de Sucesión, que sacudiría toda Europa de 1701 a 1713. Cuando Carlos II murió sin herederos, dejó un testamento inesperado, en el que nombraba sucesor a su sobrino nieto Felipe de Borbón, nacido en Versalles en 1683, que era nieto de Luis XIV de Francia, el rey Sol. Pero Austria no lo aceptó. Propuso a su propio candidato, el archiduque Carlos. El resultado fue la Guerra de Sucesión Española de 1701 a 1713, una lucha brutal que enfrentó a las grandes potencias y dejó a España maltrecha. Felipe V se impuso, tras 13 años de sangre y fuego, y con él empezó a reinar en España la dinastía de los Borbones. Felipe V copió el modelo de gobierno francés, centralizó el poder y abolió fueros. Emprendió grandes proyectos de construcción, como el Palacio Real de Madrid y el de la Granja de San Ildefonso en Segovia. Hijo de Felipe V, nació en 1713. Era reservado, culto y enemigo de la guerra. Su reinado se caracterizó por una visión pacifista, con la clara intención de mantener a España al margen de las grandes disputas europeas. Con la firma del Tratado de Aquisgrán, reafirmó la neutralidad de España. Sus ministros, el Marqués de la Ensenada y José de Carvajal, impulsaron reformas para estimular la economía. Se fortaleció el ejército y la marina para la defensa del reino y la protección de los territorios de ultramar. Fomentó las artes, las ciencias y la música con figuras como Farinelli. Carlos III, que al igual que Fernando VI era hijo de Felipe V, gobernó España durante casi 30 años en la segunda mitad del siglo XVIII. Antes había sido rey de Nápoles y de Sicilia. Trasladó a España las ideas francesas de la Ilustración, pero sin abandonar el absolutismo, como resume la famosa frase, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Llevó a cabo reformas económicas y administrativas con el nombramiento de políticos como los condes de Floridablanca, de Aranda y de Campomanes. Edificios emblemáticos de Madrid como el Museo del Prado, la Puerta de Alcalá, el Jardín Botánico o las fuentes de Cibeles y Neptuno se construyeron durante su reinado, por lo que se le conoce como el mejor alcalde de Madrid. Carlos IV, hijo de Carlos III, nació en 1748. Más interesado en la caza que en los asuntos de Estado, delegó el gobierno en Manuel Godoy, un militar y político que fue su primer ministro.
En 1805, la alianza con Francia supuso la batalla de Trafalgar, que se perdió contra Inglaterra. Permitió a Napoleón que su ejército pasara a Portugal con la intención de invadirla, pero de hecho invadió España. En 1808, el motín de Aranjuez estalló contra Godoy y Carlos IV abdicó en su hijo Fernando VII. Pero Napoleón intervino, citó a padre e hijo en Bayona para conseguir que renunciaran al trono y nombró a su hermano José Bonaparte rey de España, lo que daría lugar a la Guerra de la Independencia contra los franceses. Hijo de Carlos IV, Fernando VII, llamado el Deseado, fue proclamado rey de España con un gran entusiasmo popular, tras la abdicación de su padre por el motín de Aranjuez de 1808. El inicio de su reinado estuvo marcado por la invasión francesa, durante la cual Napoleón colocó en el trono a su hermano, José Bonaparte. Fernando quedó como rehén en Francia, mientras en su nombre se libraba en España la Guerra de la Independencia. Cuando regresó en 1813, el pueblo lo aclamó, si bien Fernando VII se inclinó hacia una monarquía de corte absolutista. Al final de su reinado derogó la ley sálica para dejar en el trono a su hija Isabel II, dando origen tras su muerte a las guerras carlistas. Isabel II, hija de Fernando VII, nació en 1830. Su reinado fue de gran inestabilidad política. Al morir su padre en 1833, Isabel solo tenía 3 años. Su tío Carlos, hermano menor de Fernando VII, alegando que la ley sálica seguía vigente, se proclamó rey y desató la Primera Guerra Carlista. Durante su infancia, España fue gobernada por regentes, mientras el país se dividía entre liberales y conservadores. A Isabel la casaron con Francisco de Asís de Borbón y fue influenciada por sucesivos personajes de la corte. En 1868, la Revolución Gloriosa la obligó a huir al exilio. Murió en París en 1904. Amadeo I de Saboya, príncipe italiano, fue elegido rey por las Cortes españolas con el apoyo del general Prim, una vez que Isabel II había tenido que huir al exilio. 3 días antes de su llegada, Prim fue tiroteado en un atentado y murió al día siguiente. Amadeo llegó a Madrid sin su principal respaldo y lo primero que hizo fue visitar su cadáver. Sin apoyos reales, enfrentado a carlistas, republicanos y borbónicos, gobernó rodeado de desconfianza. En 1873, agotado, abdicó, manifestando que reinar en España era una tarea imposible. Alfonso XII, hijo de Isabel II, nació en 1857. Creció en el exilio entre París y Viena. En 1874, con la Primera República derribada, el general Martínez Campos proclamó su regreso. Alfonso volvió como símbolo de orden, juventud y reconciliación nacional. Su reinado inauguró la Restauración, un sistema basado en el bipartidismo turnista entre liberales y conservadores, ideado por el político conservador Cánovas del Castillo. Mientras tanto, España salía de la Tercera Guerra Carlista y trataba de recomponerse. Alfonso era moderado, serio y querido por muchos. Murió joven, a los 27 años, de tuberculosis. Su muerte repentina dejó el trono en manos de su esposa María Cristina de Habsburgo, que estaba embarazada del que sería rey con el nombre de Alfonso XIII. Alfonso XIII, hijo póstumo de Alfonso XII, fue coronado al nacer en 1886, mientras su madre, María Cristina, asumía la regencia. Cuando alcanzó la mayoría de edad en 1902, España ya no tenía imperio. Cuba, Filipinas y Puerto Rico se habían perdido en 1898. Alfonso gobernó en tiempos convulsos: anarquismo, atentados,
huelgas, tensiones regionales, guerra colonial en Marruecos y una monarquía cada vez más cuestionada. Apoyó la dictadura del general Primo de Rivera entre 1923 y 1930, pero cuando ésta cayó, perdió el apoyo popular. En 1931, tras unas elecciones municipales mayoritariamente favorables a los candidatos monárquicos en el conjunto de España, pero adversas en las grandes capitales, abandonó el país sin abdicar. Murió en Roma en el exilio. Juan Carlos I, nieto de Alfonso XIII, nació en 1938. Fue educado en España bajo la supervisión del general Franco, que en 1969 lo designó como su sucesor. Tras la muerte de Franco en 1975, Juan Carlos sorprendió al país impulsando la transición democrática refrendada por la Constitución de 1978, aprobada en referéndum nacional. El 23 de febrero de 1981 defendió la democracia frente a un golpe de Estado protagonizado por una parte del ejército, logrando que a partir de entonces España fuera, durante décadas, un símbolo de unidad, apertura y progreso económico. En 2014 abdicó en su hijo Felipe VI. Felipe VI, hijo de Juan Carlos I, nació en 1968 y fue proclamado rey en 2014 tras la abdicación de su padre. Recibió una educación tanto militar como universitaria. Asumió la jefatura del Estado y el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Contrajo matrimonio con doña Leticia Ortiz, con quien tiene 2 hijas, las infantas doña Leonor, princesa de Asturias y heredera al trono, y la infanta doña Sofía. Felipe VI ha adoptado un estilo de reinado discreto, basado en la profesionalidad, buscando la estabilidad y la unidad nacional.